Entonces, estamos ahora en el tema de correspondencia múltiple. ¿Cómo viene el tema de correspondencia múltiple? Pues obviamente es extender la parte de simple, o sea, definitivamente las correspondencias simples trabajan una tabla de contingencia, unas filas, unas columnas, y con eso podemos sacar sobre todo los mapas y mirar relaciones, cercanías, similitudes, y ahí tendríamos algunas conclusiones. Correspondencia múltiple, entonces podemos extendernos más a otras variables, a otra o a otras. No obstante, pues obviamente los mapas nos caerán de alguna manera más complejos de análisis, algunos dependiendo de cómo nos queden repartidos en ese plano cartesiano. Pero precisamente también siempre está el tema de experiencia, el tema de que cuando se haga varias veces, cada vez vamos entendiendo más los conceptos. ¿Por dónde es la ruta? Aquí está. Vamos por analizar, que es todo lo que hemos trabajado, todos los procedimientos en el software está por analizar. Reducción de dimensiones. Entonces miren que eso sí tiene su similitud. El análisis factorial, que ahí está en el mismo esquema factor, también se utiliza para eso, también habla de dimensiones, también hay que darle nombres de acuerdo a la experiencia de los investigadores. El de correspondencias, que es el segundo en ese submenú, acabamos de mencionar igual, y viene el escalamiento óptimo, que es el que nos va a servir para tener más análisis de variables. Ya aquí tenemos entonces este nuevo cajas de diálogo. Primero nos muestra la de la izquierda, escalamiento óptimo. Y ahí, por ahora, vamos a trabajar el primer chulo, o lo que ya viene por defecto. Todas las variables son nominales. Me acuerdo que de pronto Jesús alguna vez me decía, pues, o pensaba o lo percibía, pues, cuando mirábamos el de factorial o el de conglomerados, que trabajábamos más con las cuantas, decía, bueno, pues es que no he podido aplicarlo. Pero ya de alguna manera aquí antes está más enfocado para el otro, pero también podemos utilizar ambas. Nominales. Si le damos el clic o activamos la parte de definir, me sale la caja de diálogo que tenemos a la derecha en esta diapositiva. Espero que la estén viendo bien. Me confirman si la ven bien, la traen un poquito, la acercan, seguidita se las envío. Cuando ya llego al definir, obtengo, ya miro qué variables voy a colocar. El ejemplo que coloqué es un archivo que ya tenemos, que yo se los envié otras veces. Empleados es uno de los que tiene el SPSS por defecto, datos de empleado. Hemos trabajado en otros cursos tal vez. Jesús está en este primero, entonces tal vez no lo tenga, no sé. Se lo puedo enviar, claro está. Pero cuando ahora lo veamos en directo voy a trabajar con la base de Jesús. El último, la que me envió hoy, que no la conozco muy bien, pero ahí nos irá diciendo. Aquí entonces pasé la variable sexo. No puede faltar. Pues la mayoría de encuestas, cuestionarios, ahí está. Categoría laboral. Y les acuerdo que categoría laboral, para el caso, son 3. Directivo, administrativo y seguridad. Así viene el archivo. Pero podría tener más, pero entonces aquí pasé las 3 variables de análisis. Y luego le voy a dar donde dice discretizar, lo que tengo en el recuadro, que ahora vuelvo y lo reconfirmo. Discretizar, eso hay que dárselo siempre. Hay unas cuestiones que vienen por defecto y bueno, pero esta aquí hay que decirle lo siguiente. Bueno, pero recuerden también que no tengo en las otras diapositivas, no reitero esto. Está la parte de opciones, resultados y los gráficos sobre todo, que es lo que más aplica en estas técnicas.
el gráfico de objetos o el gráfico de variables, que también lo vimos atrás en el análisis factorial. Claro, sí, igual es igual no, podríamos dejarlo incluso nominal. Aunque yo creo que lo más fácil, porque pronto también esto, cuando uno tiene una base de datos extensa, generalmente uno utiliza las variables para distintas pruebas. Valga decir, vamos a hacer un análisis de correspondencia, está bien, pero también puede ser que yo quiera mirar estas mismas variables, o mejor, categoría laboral, si hay diferencia en sus promedios con respecto al salario. Miren que hay otro que se llama salario. Y en ese caso, uno necesitaría que estén más bien como numéricas. O sea, que si nosotros tenemos claridad en un plan de análisis que se debe hacer antes de, ahí tendríamos que saber si una variable de estas que realmente es nominal y cadena, la vamos a utilizar para algún procedimiento donde nos la exija el software como numérica, no como escala, sino como numérica. Entonces, si uno se quisiera curar como en salud, yo pienso que uno podría pensar en dejarlas en numéricas, pero eso sí, darle cadena. Porque cadena a la nominal a la que toque, porque también funcionan ordinales. Pero darle, aquí mejor dicho no tendríamos el problema en la técnica de la simple, pide nominales tranquilamente. Es más, lo de nominales no hay como duda. La duda sería es si la entro numérica o la entro cadena. Realmente aquí estaba sexo como cadena y no tuvo ningún inconveniente. Creo que podemos manejarlas de ambas maneras. Bien, avanzo un tantico para darle discretizar. Y en discretizar, entonces ya le digo cuáles son las categorías que tiene cada una de ellas. Sexo, tengo dos, hombre y mujer. Entonces le diríamos, aquí observan ustedes el numerito 2 y le decimos cambiar, que es el otro que tengo como en una bolita, en una elipse. Luego sombreo categoría laboral, CATLAB, y le diría 3, número de categorías 3, y así sucesivamente. Si en alguna de ellas tenemos 5, bueno, aquí hay otro detalle importante y he observado varios ejemplos en estos días preparando pues las cosas. Las escalas de 1 a 5. Yo puedo trabajar con, a ver, yo creo que para ambos nos sirve. Es decir, yo creo que, pero me acuerdo más del tema Jesús en este instante y es, bueno, yo evalúo algún tipo de servicio de 1 a 5. Vamos a decir que el servicio, que el profesor sea cómo es evaluado en la parte metodológica. Entonces va evaluado de 1 a 5. ¿Sí? Todos sabemos, y a Saúl como docente también de la UNAM, entonces ya saben, a todos nos evalúan. Entonces podemos pensar que hay en la parte metodológica nos digan, se hizo un índice y quedó de 1 a 5. Pero está la parte de conocimiento, y puede ser de 1 a 5 también. Uno, si relaciona esas dos, una correspondencia simple para ese caso, puede encontrar si a todos los que dicen conocimiento muy bueno, realmente corresponde en la categoría de muy bueno en lo metodológico. O si encuentra uno lo que pasa en la realidad, entre otras cosas, ¿no? Personas que saben mucho, con poca metodología, parece ser, o de pronto lo viceversa. Eso sería entonces aquí, también aplica para ese tipo de casos. 5 de categoría, 5 en la otra y 5 en las que toque, o 6 o 7. Entonces ya aquí creo que sabemos cómo hacemos eso. Luego entonces vienen otros dos cajas de diálogo. Ya hay que hacerlo pues de varias formas, pero tengo unas sondeadas ahí. Objetos y centroides.
es el que tengo chuleado a mi izquierda. El tema de centroides, pues precisamente tiene que ver como el centro de gravedad. Ahí es donde me coloca la bolita. Y es donde empieza el tema de la tal inercia. O sea que si estoy con objetos, algún elemento, algún registro, ¿qué tan cerquita está de ese centroide? Si está más cerquita a otro, pues obviamente se marca, ¿no? Y tengo en la parte inferior, bueno, aquí me acuerdo de otro detalle importante. Si yo quiero que se me etiquete, o sea, me marque los punticos con nombres, en algunos procedimientos tendría que crear nuevas variables idénticas. Eso ya lo veremos luego también. Pero en otros procedimientos o en otros gráficos sí me permite etiquetar. Aquí en el ejemplo que tengo a la izquierda dice variable y seleccioné las mismas tres, pero también estoy planteando o dándole la instrucción de etiquetar objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los punticos él me les va a colocar sexo, categoría laboral y minoría. Ahí fue donde me embolaté un poquito con la base de Saúl, que como no me daba bien, entonces me salían unos numeritos, un -1 y un 1, un 2, todos y uno. Ahí lo ideal es que salga hombre y mujer, como nos salió la vez pasada. Pero entonces aquí lo que estoy diciendo es que nos permite etiquetar objetos. Si ya fuese etiquetar otras variables, nos tocaría construir nuevas variables. Bien, tenemos en gráficos. En gráficos solicité que me haga los gráficos para las tres variables. Ya uno mirará si le conviene, si me saca todas las combinaciones. Sexo, categoría laboral aparte, minoría aparte, y lo que hace es uno mirar entonces qué tan cercanía o no hay. Eso ya lo vamos a ver ahora. Pero son las cajas de diálogo pues que podemos abordar ahí. Aquí tengo ya unos resultados. Muy bien, perfecto. Hágale Saúl en ese ejercicio que es muy prudente. Muy bien. A ver, bueno, ya tendríamos, obviamente, entonces me devuelvo un poquito. Cada que uno le dé las instrucciones y escoge las variables que bien considere, pues le va dando el tema de continuar, ¿cierto? Y en el último caso, acepta. Ya habría que mirar, Saúl, qué variables se seleccionaron, ¿no? Aquí viene el tema, bueno, un primer resultado. Dice resumen. 2 dimensiones, entre otras cosas porque para poder hacer el mapita generalmente manejamos el 2. Ese también se lo habíamos entregado en otro punto de cuando llegamos. También tenemos que decirle dimensiones en la solución. Ahí me devolví para mostrar dónde se le da ese punto. Dimensiones. Si ya tenemos una buena lectura de ese plano, uno podría pensar en ir avanzando en mirar de 3 dimensiones, pero más de 3 sí no podría. El de 2 dimensiones, pues sí es mucho más entendible. Máxime, como en este caso, que era lo que también me preguntaba Jesús, ¿qué pasa con la inercia? Entonces es la distancia, pero la distancia casi que, ¿qué nos dice? La magnitud de la varianza es una muestra del grado de importancia de cada dimensión. Las dos dimensiones tienen similar importancia. Para el ejemplo que hablamos, dimensión 1, la una me aporta el 46% y la otra me aporta el 41%. Pero ¿a qué me aporta? ¿Cuál es la dimensión 1? Esa es la que tenemos que mirar qué variables quedaron influyendo ahí para darle un nombre. La dimensión 1 no puede ni debería quedar hipotéticamente así, dimensión 1. Eso es lo que trataba de decir ahora, si se va a llamar persona sin compromiso. No puedo decirle el nombre pues que me dijo, yo mentira, también se puede, pues. Pero bueno, personas sin compromiso y otra dimensión que sea personas como digámoslo,
comprometidas o más amorosas o cualquier evento de estos. Entonces, esto es lo que hablo de las dos dimensiones. ¿Y qué tanto aportan las variables? ¿Cuáles? Las que ya vamos a observar en otra tabla. ¿Sí? Lo importante aquí es que entre las dos dimensiones, o sea, en el mapa que se forma entre un eje X y un eje Y, el 87, bueno, nos da prácticamente que el 88% son explicados por esos dos. ¿Pero explican qué? Explican las variaciones, la variabilidad, las frecuencias que hay ahí. Esos resultados se están explicando. Bueno, tenemos aquí otro visitante, Trujillo, ahorita nos dirá el saludito y esperamos pues que le sirva lo que estamos charlando. Ahora, saludito entonces a Trujillo. Ese es el tema entonces de esta varianza. ¿Qué dimensión tenemos? Perdón, la dimensión 1 aporta o es explicada, explica un 46% de los cambios que tenemos. Haga la semejanza con el tema en el análisis factorial. Me sale un alfa, bueno, será, el alfa de Cronbach. Bueno, el alfa de Cronbach miras también como la asociación que hay en esas respuestas. Pero más que mirar el alfa ahora, miremos la primera dimensión. Le sale a Saúl que está haciendo un ejercicio con su propia base, 0.891. Pero en el alfa, ¿no? Me interesaría más de momento qué porcentaje de la varianza nos está dando. ¿Qué porcentaje de la varianza? O ahora te doy el micrófono y vas tomando, nos das una referencia. A ver, la varianza 77-81 está explicando mucho. Casi que, imagínense, mucho más es unas 3/4 partes de las variaciones totales del modelo que estamos buscando, o pues de las relaciones que hay, nos la explica la primera dimensión, lo que implica que hay una sola dimensión, o ¿cuánto explica la segunda? Saúl. Ahí entonces es lo que estamos mirando. Pero entonces me adelanto un poquito aquí para poder mirar cuál es la dimensión 1. Bueno, aquí lo que hice fue pintar el dibujito, lo que tengo en la otra diapositiva. Ahorita vemos las dimensiones. Aquí es el dibujo, la segunda 40. Bueno, ahí hay buena explicación, ¿sí? Ambas. Pero entonces ya lo que nos toca definir es qué es la dimensión 1, es lo que es el punto de discusión. Pero antes de llegar allá entonces estoy mostrando, tienes 3, ahora nos indicas, por favor, Saúl, las variables que entraste. ¿Sí? Ahora nos lo indicas, por favor. En este ejemplo tengo el diagrama donde, ¿qué nos quedó más relacionado? Bueno, no, el primer detalle es, observen que la dimensión 1 es en el eje X, la dimensión 2 es el eje Y. Me quedó faltando una tablita para aclarar bien qué influye en una o en otra, pero ahorita la hacemos en el otro ejercicio. De momento, yo estoy pintando 3 categorías en este mapa. La que podría verse, bueno, no sé si nuestro amigo Trujillo le puede dar a la lupa con el signo más que está en la mitad de su pantalla y acercaría la imagen. Acercaría mucho más la imagen para poder leer mejor si no lo está apreciando. A ver, la categoría laboral, azulito, la bolita azulita. Lo que tengo en esa elipse es administrativo, muy pegadito de mujer. Por lo tanto, estamos diciendo entonces que las mujeres son más administrativas. Ahí encontramos una asociación, una relación ahí. ¿Sí? Los hombres, aunque no está tan cerquita, pero sí apunta más a directivo o viceversa. Los directivos están tal vez más cerca de categoría hombre que categoría mujer. Entonces están más cerca. Los de seguridad, prácticamente muy alejados, pero también más cerca de hombres. Si se acuerdan de este archivo,
el tema es que mujeres no hay de seguridad. Ahora, también se pinta los que no pertenecen a una categoría étnica, a una clasificación étnica, y los que sí, los de sí están metiditos ahí en la bolita. En unas con otras lo que trato de decir es que con base en las inercia, con base en esos indicadores, se dibujan estos mapas. Y viene, aquí está el tema de dimensiones. Ayúdenme. Dimensión 1. ¿Cuáles aportan más a la dimensión 1? Sexo y categoría laboral. Sexo y categoría laboral, porque tienen valores de .710 y .698. Aportan más estas dos. ¿Qué nombre darles? Bueno, ahí está el reto. O puede ser que nosotros en nuestra dinámica de trabajo tengamos ya unos más conocimiento de las variables y podamos ser más asertivos en esos nombres. La categoría clasificación de minorías, básicamente la que está aportando ahí, o aportas mucho más, o hace la representación de la dimensión 2. ¿Qué pasa con lo del promedio? La media. O sea, estamos hablando entonces qué tanto está más por encima o por debajo del promedio de categoría laboral más en la primera dimensión que en la segunda. ¿Qué tengo en la interpretación ahí? Las variables con valores altos en un factor significa que tienen un mayor peso a la hora de definir esa dimensión. Pero la interrogante de Jesús yo lo entiendo perfectamente. El tema es que tenemos que definir es cuál es esa dimensión. Y eso será de acuerdo al tema específico que estemos analizando. Insisto, aquí el uno no me quedará sino con el tema de minorías, perdón, de clasificación étnica. Ese sería un eje. El otro ya está compuesto por dos. Ya la lucha es qué nombre se le da a esos dos nombres. Para el caso sexo influye más en la dimensión 1. Pero ojo a otro detalle, que también es un elemento nuevo en el asunto. Con estos dos números, o mejor, las columnas de .710, .03, con respecto al sexo, 698 y 599. Con eso sale el siguiente dibujo. Primero, es claro que tengo dos indicadores de cuánto explica o cuánto participa en la explicación de las dimensiones, las variables. Sexo aporta en la dimensión 1.710 y en la dimensión 2, que es la Y, recuerden que esto es XY, casi nada. Por lo tanto, piensen que en el dibujo la variable sexo va a quedar muy pegadita, no va a subir mucho porque está pegada del eje, .03. Para el ejemplo, podemos observar, categoría laboral va hasta 698, pero también se mueve hasta .599. Por lo tanto, miren el siguiente gráfico. Ahí está. Pareciera que no sabemos para qué. Bueno, la primera vez que lo vemos. Pero al menos entendamos cómo se construyó por ahora. ¿Cómo se construyeron esos tres gráficos, esas tres figuras? Yo ya hice el de Jesús y le voy a dar otra cosa. ¿Qué pasa con esta raya que sale categoría laboral? Pues bien, el tema de categoría laboral es ni más ni menos, estoy tratando de coger una rayita y aquí me está molestando. Bueno, aquí ya. Categoría laboral corresponde. ¿Se acuerdan que era .6 no sé qué? Vamos a devolver. Ah, ahí la tenía, hombre, ya no estoy viendo bien. Categoría laboral en la dimensión 1, que es la X, es .698, por eso la tenía ahí arriba.
punto 698. Observen, la dimensión 1 es la x, 698. Eso equivaldría a que aquí da 698, entonces se va hasta arriba, ¿no? Y la y, punto 599, un poquitico menos del 6, ahí está. Entonces, ahí en ese puntico llega el eje. Así se construyen los ejes, como para mirar si hay cercanía, si hay una direccionalidad o qué pasa. Aquí hay mucha dispersión. Sexo. Sexo, ¿cuánto nos dio en la categoría Y? Punto 03. Por eso no se mueve prácticamente. Sexo está casi en el eje. ¿Sí? Vuelvo y lo pinto. Aquí está. Jesús, no me salga con que esto está muy enredado, que no sé qué. Bueno, está calladito. Y sexo dice punto 710 en el eje X. Eje X es obviamente el que va de izquierda a derecha, y ahí está punto 710. Así se construyen otros mapas para mirar si están todos muy cerca o si tienen la misma direccionalidad o qué. Esa es una reflexión aquí del análisis. Pinte otro, para aclarar, porque entiendo que la primera vez eso nos parece un poco difuso. Este creo que es con la base de Saúl, en términos de región, cogí sexo y cogí si sabía lo que es trata de personas. Si sabe qué es la trata. Creo que ahí se ve la pregunta 1, la pregunta 3 y la 64. Si detallan el cuadrito de medidas de discriminación, ¿cuáles son las que influyen más en la dimensión 1? Bueno, me queda nada más, sabe qué es la trata de personas, que aporta, tiene un valor mayor de 0.598. Pero la dimensión 2 tiene 0.618 lo de región y sexo 0.497. Esas dos variables aportan más al eje Y. Pero entonces ya lo que están pintando en el dibujito es 0.517, 0.618. Y ahí me quedó en este puntico es donde coinciden esos dos en el plano cartesiano. Entonces lo que se pretende mirar es qué tan cercanías son o cómo nos van quedando estos valores en el plano. Bien, claro, adelante Saúl, suelto mi micrófono, adelante. Buenas noches, si me escuchan y me dan el 1, por favor. Bien. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Jesús. Hola, no recuerdo el nombre del otro compañero que está. Pero la duda que me surge aquí, Darío, es, me queda claro que este tipo de análisis de correspondencia múltiple se va a utilizar en aquellos casos en los que tenemos variables cualitativas. Desde esa perspectiva, la duda que me surge es, ¿cuántas variables es recomendable utilizar para este tipo de análisis? Por ejemplo, el caso de trata de personas, recuerdo ahora con la base de datos aquí abierta, que son alrededor de 65 variables las que tenemos en la base de datos, de las cuales alrededor de 10 o 12, no recuerdo el número exacto, son variables que son cuantitativas, es decir, las clasifica como de escala el SPSS. ¿Podría hacerse un ejercicio, Darío, y valdría la pena en términos de información para todas las que son cualitativas, o bien habría que ir seleccionando algunos grupos de estas variables que, de acuerdo con la perspectiva que ya tenemos con base en los resultados preliminares, tendrían algún grado de asociación, esto pensado desde luego de manera a priorística? Entonces la duda que me surge es,
puede correrse este análisis para todas las variables a ver qué sale, o bien es mejor agruparlas de acuerdo con el grado de asociación que por el conocimiento ya que tenemos del tema, o bien por lo que estamos viendo que está resultando en el análisis, habría que agruparlas ya en función de estos resultados. No sé si me expliqué, gracias, suelto el micrófono. Bien, no, te quedó perfecto tu comentario. A ver, aquí me surge a mí incluso en este instante una posible solución al tema. Eh, pero antes de dar esa solución a mi modo de ver, primero digo, yo creo que el trabajar las tantas variables cualitativas, o así, sí, en este caso cuáles, digamos que se vuelve un poco, mucho más difícil de analizar el tema de los mapas. Pues porque obviamente me van a quedar muchas variables, pues la que tengo aquí pintada tal vez no tanto, pero ya los mapas individuales de objetos sí me van a quedar muy supremamente complicados. Además, es claro que esto aplica para aquellas variables que tengan un grado de asociación, de alguna manera que haya una dependencia, ¿cierto? Entonces, lo que tú mencionabas en el caso de que ya a priori uno puede saber cuáles son las que nos sirven. Yo no sé si es el punto, pero hay un tema que sí es, ¿qué es realmente lo que queremos averiguar? Si una variable influye en la otra, o mirar si hay relación ahí. Entonces, primero es un conocimiento de los objetivos, como siempre, los objetivos no se pierden. Pero la mayor, o lo que yo veo como más factible, o de una estrategia más adecuada, olvidándonos entonces del tema del contexto un poquito, es relacionarla con el tema del análisis de árbol. Mire cómo vamos juntando las cosas. Yo puedo tener muchas variables cualitativas, como las que tú tienes en tu base. El análisis de árbol sí me permite hacer ese trabajo. Porque el análisis de árbol es hacer todas las chi cuadradas junticas. O sea, eso sí, tengo que identificar cuál es la variable que me sirva de eje, la que yo quiero averiguar bien. Puede ser si es el que sabe de trata o no sabe, puede ser si es el impacto, o bueno, alguna de las variables qualis, pero no tiene que ser dicotómica, obviamente. Puede ser de varios temas. Podría ser el tema de la municipalidad, de pronto, si es que hay diferencias por los municipios. Entonces yo lo que podría pensar o sugerir es mirar el tema de la técnica de árbol, entro las variables qualis, y el árbol de alguna manera va a pulir o va a eliminar aquellas que no dan asociación. O sea, si yo entro 10 variables qualis al árbol, y en unas con otras, al hacer la técnica que manejas puras chi cuadrados, hablando de mirar si hay asociación unas con otras, puede que el árbol me queden 5 ramas, no 5 nodos, porque esos de ahí cada salen más, pero sí puedo detectar entonces cuáles serían algunas de esas variables que me pueden servir para ya entrar a hacer un análisis de correspondencia. Porque entre otras cosas, tu pregunta es muy interesante, o tu inquietud es muy interesante por lo siguiente. Con la chi cuadrado estamos detectando que unas variables están asociadas, pero no sabemos al interior de esas variables cuál es su relación, que esa es la ganancia de la técnica. Lo único que yo sé es que el estado civil influye en la escolaridad, por decir alguna puesto aquí. Estado civil influye en la escolaridad, pero no sé si el soltero, casado, viudo, etcétera, cómo está influyendo en esa tal escolaridad de analfabetismo, profesionalismo, etcétera, etcétera. Eso no me lo da la chi. La chi cuadrada me dice, hay asociación. Pero si a eso le mezclamos después o le introducimos el tema de las correspondencias, entonces yo ya sí detecto cómo se relacionan al interior ellas. Y surgen otras dimensiones, que es las que estamos tratando de dilucidar. Entonces ahí es donde hay una ganancia importante también en la mezcla de estos procedimientos, que es lo que al fin llegarán
el tal tema de la minería que alguna vez lo mencionamos muy sucintamente, que es mezclar todas estas técnicas para llegar a un producto final. No sé si fui explícito ahí o si queda claro un poquito lo que sugiero. Mirar asociación, ya ahí quedó pulido de alguna manera, pero nunca perdamos el contexto, porque también qué tal que me dé una asociación de una cuestión que realmente no, puede ser espúrea también la relación, entonces también que lo que quede se le haga la reflexión de mirar, hombre, esto en realidad sí nos interesa y se pule más. Pero creo que de entrada hay una mezcla de ambos. Y obviamente pues después con otros ejercicios vamos a mirar esa parte. Bien, voy a parar aquí este pedacito. Tengo